Y el día de hoy vamos a conversar sobre la fiabilidad en los instrumentos de evaluación en TEA. Obviamente no en todos, vamos a mencionar el A22, el ADIR, el AMSE y un apartado para el CATQ. Los objetivos entonces, como les había mencionado, revisar la fiabilidad de 4 instrumentos utilizados en la evaluación clínica de TEA y analizar lo importante es qué tan confiables son, en qué contextos funcionan mejor y cuáles son sus principales fortalezas y limitaciones. También vamos a tratar de indagar un poco en las diferencias por género, en el nivel cognitivo, en las comorbilidades y durante el ciclo vital. Entonces, lo primero, como para entrar en los conceptos, ¿qué entendemos por la fiabilidad? Y se refiere al grado en que un instrumento produce resultados estables, consistentes y reproducibles. Y hay 3 como parámetros que nos ayudan a medir esta fiabilidad. La primera es la consistencia interna, que indica si los ítems del instrumento miden de manera coherente un mismo constructo. La confiabilidad interevaluador, que muestra si distintos evaluadores obtienen resultados similares. Y el test-retest, que evalúa si el instrumento en realidad mantiene resultados similares cuando se replica en otro momento. Y también vamos a mencionar obviamente la sensibilidad y la especificidad de cada test, aunque estas no son exactamente las medidas de fiabilidad, pero en realidad igual informan sobre el desempeño diagnóstico y siempre se menciona. Entonces vamos a empezar por el A22, que es la escala de observación del diagnóstico del autismo y es una evaluación observacional que es estandarizada, semiestructurada, donde se evalúa la comunicación, la interacción social y el juego. Dentro de la estructura esta consta de 5 módulos, el T, el 1, el 2, el 3 y el 4, que se seleccionan entonces según la edad y el nivel de lenguaje del individuo. El módulo T es específico para los niños pequeños de 12 a 30 meses, el módulo 1 es sobre 31 meses y en personas que son no verbales. El módulo 2 es para personas que dicen algunas palabras, pero en realidad no son capaces de armar frases ni tampoco tienen una fluidez. El módulo 3 es cuando ya el lenguaje es fluido hasta los 16 años y el módulo 4 es sobre los 16 años, la adultez, digamos, y que el lenguaje obviamente es fluido en estas personas. Y la validez diagnóstica de la 2 es considerado, como sabemos, el gold estándar o estándar de oro por su alta sensibilidad y especificidad. En realidad, en la mayoría de los estudios, obviamente va variando la sensibilidad, pero siempre sobre el 80%, y la especificidad se mantiene a veces entre el 60 hasta 90%. En el último estudio que yo revisé, que era el del 2024, reportaban una sensibilidad del 87% y una especificidad del 75%. General, vamos a ir desglosando más adelante qué cosas podrían influir en esta. Entonces, consideraciones clínicas de la 2 siempre en realidad se supone, o digamos, el diagnóstico es altamente preciso, digamos, pero el diagnóstico definitivo siempre debe basarse en una evaluación clínica que sea multidisciplinaria y, por sobre todo, nunca va a reemplazar el juicio clínico. Dentro de las limitaciones requiere una formación específica que es extensa, costosa, materiales específicos y su administración en general toma entre 45 y 60 minutos sin incluir, digamos, las entrevistas previas ni la retroalimentación. Y su resultado, como habíamos mencionado, puede verse influido por factores de lenguaje, ansiedad, la cooperación del paciente y la experiencia que tenga el evaluador. Dentro del módulo de los preescolares, o sea, el módulo T y el módulo 1, que es como el estándar, en una revisión Cochrane del 2018, se incluyeron 2 estudios y se evaluó que en los preescolares, sobre todo, la sensibilidad es de un 94% y la especificidad de un 80%. 8 de estos 2 estudios tenían muy alto riesgo de sesgo. Entonces, en realidad, en los preescolares, ¿qué ventajas tiene ocupar el módulo T, que va de 12 a 30 meses, que está en realidad diseñado específicamente para este rango etario? Tiene mejor especificidad en relación al módulo 1 en menores de 30 meses y los materiales son apropiados para el desarrollo, pero la limitación es que requiere una edad mental mayor o igual a 12 meses, una base de datos normativas más pequeñas y validez predictiva a largo plazo aún en estudio.
Y el módulo uno, las ventajas es que está extensamente validado, gran base de datos normativa y es parte del Gold Estándar Internacional. Y las limitaciones que en ocasiones es sobreinclusivo en discapacidad intelectual o en retraso del lenguaje. Después vamos a hablar más detalle de eso. No diseñado para menores de 31 meses y hay mucha variabilidad en la especificidad en preescolares. En relación al género, es bien importante que en el A22, en mujeres, hay tres cosas que son relevantes. Primero, que las mujeres presentan puntuaciones menores, o sea, tienen menor probabilidad de mostrar atipicidades en la mayoría de los ítems de comunicación social. Por ejemplo, en la entonación, en la pragmática del lenguaje, en el tipo de conversación. Y así también como puntuaciones totales y subescalas del A22 con menor puntaje. También hay ítems específicos que se ven afectados porque las mujeres presentan en ocasiones mayor dificultad en ofertas de información, en narración de eventos, conversación, gestos, disfrutes compartidos, insight, rapport y calidad de la comunicación social recíproca. Entonces, cuando pasa esto, estos ítems están más, digamos, afectados porque las mujeres logran, digamos, como tener estas características como más camufladas o más desarrolladas, o como decía previamente, con atipicidades durante el desarrollo. Y el módulo 4, en mujeres adultas, se ha visto que en adultos con un 6 sobre 70, el lado 2 muestra un rendimiento diagnóstico sobresaliente, pero cuando se hacen las puntuaciones con los algoritmos bien revisados son más bajas y en realidad no se correlacionan con el ADR, que vamos a ver también las razones más adelante. En relación a los adolescentes y a los adultos, hay hartas cosas que nos pueden entorpecer un poco los rendimientos de lados 2. Em, en realidad, si se comparaba el A22 y el A22 más el ADR, en realidad el rendimiento era parecido y la observación conductual actual es más informativa que la historia retrospectiva. O sea, en realidad en los adultos y adolescentes, eh, el A22, digamos, obviamente daba más información, pero es debido a que si el informante del ADR, por ejemplo, se pueden haber sesgos de memoria retrospectiva en el fondo, porque tiene que ser alguien externo, no el propio paciente. Entonces, si no hubo preocupación o qué sé yo, cualquier motivo que no haya estado como tan atento en el desarrollo temprano, puede haber una baja concordancia entre el ADR y el A22. También en los adultos ya el enmascaramiento está más consolidado y estas estrategias ya están más estandarizadas. También puede haber una alta comorbilidad psiquiátrica. Se reporta que alrededor del 50% en personas con trastorno con personas autistas, digamos, y aproximadamente el 80% normotípicos adultos. Y los síntomas entonces superpuestos difuminan, digamos, los límites diagnósticos y reducen los rendimientos en todos los modelos. Entonces mencionan que el módulo 4 aún no es suficiente porque, digamos, la versión revisada no está universalmente adoptada y la especificidad cae mucho con psicosis comórbida, que también lo vamos a conversar. No sé, esto es lo que les mencionaba de los pacientes no verbales o mínimamente verbales del algoritmo del módulo 1, porque es sobreinclusivo. O sea, lo que mostraba es que clasificaba aproximadamente un 81% de los niños pequeños que tenían DI o retraso del lenguaje como personas autistas, según el algoritmo estándar, cuando el juicio clínico indicaban que no lo son. O sea, la especificidad del módulo 1 en niños pequeños con discapacidad intelectual es de un 19%. Y el módulo T, que está, ya dijimos para quién está digamos, especificado, requiere, como le había dicho, esta edad mental verbal mayor o igual a 12 meses. Entonces, la mayor especificidad que módulo 1 en este rango etario. Y hay un A22, que es el A22 adaptados, que son para adolescentes y adultos mínimamente verbales, que en realidad actualmente no está incluido en la batería, sino que se ocupa más para estudios clínicos.
y tiene materiales y tareas modificadas y logró una sensibilidad comparable al módulo uno con especificidad mejorada. Esto obviamente centrado en adultos con discapacidad intelectual, donde una sensibilidad alcanzaba el 95% y la especificidad un 50%. Entonces, en realidad lo que corrige sería la especificidad. Aquí unos pequeños como gráficos en realidad de los módulos T1 y 2 de lados 2 en pacientes no verbales o que tienen frases breves. Y aquí lo que vemos es que en realidad la sensibilidad diagnóstica es altísima, cercana al 100%. Es la especificidad la que genera como dificultades en los no verbales o frases breves. Y en el perfil de lenguaje fluido, vemos que tiene una mejor especificidad, capaz de discernir síntomas TEA de otras condiciones psiquiátricas en individuos que son verbales, o sea, ocupando el módulo 3 y 4 del A22. Aquí, en realidad, remarcando un poquitito lo que ya habíamos conversado brevemente sobre discapacidad intelectual, que en realidad obviamente va a medir de manera no equivalente a poblaciones heterogéneas, especialmente cuando hay DI coexistente, que sabemos que es bastante, y las puntuaciones del algoritmo están confundidas con la edad cronológica y el nivel cognitivo verbal. Entonces acá vemos en realidad más o menos cómo va variando la sensibilidad y la especificidad cuando la DI es severa profunda, es leve moderada o no tiene DI o tiene un alto funcionamiento. Entonces, si hay una DI severa profunda, el riesgo de sobrediagnóstico es bastante alto y lo que se recomienda es usar el A22 adaptado o el módulo T. Y el juicio clínico es imprescindible. En la DI moderada a leve, la zona en realidad es la que se mantiene con mayor rendimiento estable del instrumento y el módulo uno y 2 funcionan bien, aunque siempre obviamente complementarlo recomiendan con el ADR. Y si no tiene DI, el riesgo de infradiagnóstico por compensación conductual es bastante importante. Y cuando el CI verbal es mayor a 115, está asociado también a menor sensibilidad. De las concurrencias, también se mencionaba que influyen entonces en esta evaluación del A22, ya que un 68% de los niños con trastorno del espectro autista presentan diagnósticos múltiples y la combinación más frecuente de concurrencia es TDA y ansiedad. Primero, evaluando un poco del TDA, se menciona que no infla o no aumenta significativamente las puntuaciones por sí solas, sino que la severidad se asocia con mayor número de diagnósticos comórbidos y mayor severidad de síntomas psiquiátricos, pero que en realidad no afecta, digamos, la medida del ADR ni el A22. Porque miden estos, digamos, este instrumento mide un constructo diferenciado del TDA, aunque la distinción clínica en realidad siempre va a ser compleja. Y el TEA con ansiedad, la ansiedad puede amplificar comportamientos que el lado 2 puede interpretar como síntomas de TEA. Por ejemplo, la evitación del contacto visual, la rigidez conductual y resistencia al cambio, o la rigidez cognitiva, digamos, dificultad en reciprocidad social y el uso repetitivo del lenguaje. Entonces, ¿qué se recomienda? Que junto con el A22 y el ADR se puede aplicar una escala de ansiedad específica en paralelo y considerar un periodo de menor estrés para la evaluación del A22. La evaluación dimensional, por ejemplo, con escalas de inatención, ansiedad, conducta, junto a la dos permite entonces como poder separar la contribución que tiene cada diagnóstico y evitar el riesgo de atribución única a la sintomatología. Y un punto importante es la concurrencia con psicosis y esquizofrenia. Y se ha visto que hasta un 50% de los adultos con esquizofrenia superan el punto de corte de la 2 para TEA. ¿Y por qué el A22 no discrimina? Porque esta discriminación en realidad es una tarea súper difícil, incluso si se ocupa del ADR, sobre todo en niños, y los síntomas negativos de la esquizofrenia solapan con los déficits de comunicación social del TEA, y el A22 no puede distinguir entonces de manera confiable entre adultos con TEA y adultos con esquizofrenia sin modificar esta puntuación del algoritmo. Entonces acá como abajo un breve, digamos, paralelo de qué cosas van a estar más visibles en la esquizofrenia y qué cosas van a estar más visibles en un TEA y que nos va a poder
nos va a permitir diferenciarlo. Entonces, lo más importante es la esquizofrenia, los delirios, las alucinaciones, que el curso siempre es progresivo y hacia el deterioro. No hay historia en general de retraso del lenguaje. Síntomas positivos son los predominantes y el inicio en adolescencia tardía y adultez. Y en el TEA los intereses profundos, las anormalidades tempranas del lenguaje, una historia del desarrollo atípico en menores de 3 años, comportamientos repetitivos restringidos y los síntomas son estables, no episódicos. Son estables en el sentido de que obviamente van a ir modificándose con el desarrollo del niño, pero no es que aparezcan en una época y en la otra época no, en otra edad del niño van a desaparecer. Y en adultos con psicosis, entonces, se ha reportado que el A2.2 tiene una tasa de falsos positivos del 30%. Acá está una tablita como resumen nomás de las etapas del desarrollo, los módulos que se ocupan en cada etapa, la sensibilidad aproximada de cada uno, el área bajo la curva y cuándo considerar, digamos, ocupar qué o cuál módulo, pero esto es un resumen de todo lo que hemos hablado, así que no lo voy a repetir. Del ADIR, que es la entrevista diagnóstico de autismo. Esta es una entrevista clínica semiestructurada, entonces, que se aplica a los padres o los cuidadores y que explora el desarrollo temprano y la presencia durante todo el ciclo vital de síntomas de comunicación, interacción social y conductas restringidas o repetitivas. Em, entonces, la validez del ADR muestra una sensibilidad del 77% y una especificidad del 68% en niños y adultos con edad mental de más de 24 meses. Son 93 ítems y en realidad esta entrevista puede durar entre 90 hasta 150 minutos. La sensibilidad cae en poblaciones preescolares con un 52% y la especificidad aumenta. Esto en realidad porque los preescolares en realidad como que la historia es reciente en el fondo. Entonces a veces como que todavía no se han presentado todas la sintomatología que se está preguntando y por eso la sensibilidad es más baja. La DIR en menores de 2 años, entonces, como les mencionaba, las limitaciones, esta capacidad discriminatoria insuficiente en menores de 2 años depende de la memoria del cuidador y hay riesgo de falso negativo si síntomas no son evidentes aún. Y las ventajas que captura esta historia del desarrollo temprano es útil para retroalimentación a cuidadores y hay una buena consistencia interna. También es importante que es súper útil en adultos, aunque siempre se requiere este reportador como ojalá ideal, entre comillas. Del ADR en relación al género, pueden haber síntomas infantiles similares en niños y en niñas, pero con el desarrollo la presentación observable cambia por camuflaje. Entonces, esto es muy importante como en la historia del desarrollo y en la presentación actual, y por eso la historia de la DR es súper importante, como en el género, para poder, digamos, no tener la foto del momento de, por ejemplo, una niña sin haber evaluado si adquirió, digamos, estas ventajas como de camuflaje o estas adaptaciones. Y la descripción del desarrollo del lenguaje temprano también, obviamente, es muy central para la entrevista. Entonces, estas preguntas en particular importan mucho. Y en adultos, obviamente, puede ser más difícil si no hay informantes confiables o si el recuerdo es incompleto. Se mencionaba un estudio de camuflaje en que 2 mujeres no pudieron completar el ADR porque no se pudo entrevistar al cuidador de infancia. Entonces, en el fondo, en adultos también va a depender que haya alguien, que exista alguien que pueda dar ese rol. Y aquí también resumen de en qué casos vamos a tener un mayor riesgo de error diagnóstico en mujer adulta sin discapacidad intelectual que tenga un camuflaje consolidado, en adultos con psicosis o un trastorno de personalidad coexistente, en un niño pequeño menos de 30 meses que tenga DI o retraso del lenguaje, un adulto o adolescente mínimamente verbal, si hay alta comorbilidad psiquiátrica, si el evaluador no tiene entrenamiento o no está certificado o acreditado, si hay un CI verbal extremo, muy bajo o muy alto, y si hay un diagnóstico diferencial de TEA versus esquizofrenia. Entonces, en esos casos tenemos que estar muy atentos de que podemos cometer un error en el diagnóstico y el menor riesgo, cuando tiene mayor rendimiento y podemos estar quizás un poco más seguros de esto, es cuando son niños, hombres, edad escolar de 4 a 12, con síntomas visibles
Síntesis severa ni comorbilidades psiquiátricas mayores. Hay un contexto clínico especializado con el evaluador certificado, obviamente. La combinación de A22 y ADR más el juicio clínico del experto. La historia del desarrollo que sea detallada y confiable. Un DI leve a moderado, porque es la zona donde en realidad está más probado el instrumento. Y la primera evaluación sin tratamiento previo que modifique conductas, digamos. Entonces, en resumen, la combinación de ADR más el A22 perpetúa este modelo normativo de autismo que excluye los fenotipos femeninos y otras presentaciones atípicas como vimos puntualmente. La precisión es menor en mujeres, adultos y personas con trastornos de personalidad coexistentes. Ahora vamos a pasar al AMSE, que es el examen del estado mental en autismo. Em, en realidad quise como centrarme más en la validación que se hizo en Chile y en Argentina. La validación de Argentina tiene un N más grande, de 313, y el N de la validación de Chile es 64. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia de sensibilidad y especificidad. Acá solo quise poner los ítems que se evalúan en el examen del estado mental y que en realidad las puntuaciones van de 0 a 2 y que lo bueno es que incluye como la evaluación clínica y también en algunos ítems se puede incluir lo reportado por los cuidadores o padres. Entonces, en Chile primero, la validez que se evaluó es que tenía una sensibilidad del 79% y una especificidad del 92%, con un puntaje de corte mayor o igual a 6. Este instrumento se tiene que ocupar entre los niños de 15 meses hasta 16 años y las ventajas es que es rápido, gratuito, en realidad se demoran 10 a 20 minutos en completarlo, puede ser menos, no requiere ningún material especial, está la norma técnica como anexo y es ideal para contextos con recursos limitados donde el acceso al A22 es más limitado o más difícil. Y en Argentina la muestra fue más grande y la sensibilidad y la especificidad también fue mayor, pero el punto de corte que ocuparon era 5, mayor o igual a 5. En el estudio que ellos hicieron, en realidad como que tuvo muy buenos resultados, digamos, el AMSE. Presentó una consistencia interna aceptable con un alfa de Cronbach de 0,75 y muy alta confiabilidad interevaluador con un kappa de 0,97. La confiabilidad test-retest fue excelente con coeficientes de correlación intraclase superiores a 0,95. O sea, en realidad, mientras más cercano a uno, es mejor, en resumen. AMSE es bastante flexible a través del ciclo vital, aunque los puntos de corte pueden variar entre estudios, como vemos este. Habría que ahí hacer una comparación si en realidad este cambio en el punto de corte y quizás el N de la muestra hace que la sensibilidad y la especificidad aumente eh, bastante. Y de esta misma muestra se muestra entonces que el área bajo la curva, digamos, se supone que tiene una precisión diagnóstica del AMSE, entonces como bien excepcional porque está bien cercana a uno para diagnosticar pacientes con TEA. Y acá es un resumen como de 4 estudios. En realidad, el que ya vimos, el de Chile, con los valores, los puntajes de corte. Hay otro estudio donde se mencionaba, digamos, solo en niños pequeños. Y el puntaje de corte también fue mayor o igual a 5. Y ahí vemos cómo va cambiando la sensibilidad y la especificidad en niños pequeños. En adultos también, digamos, cambia bastante y los adultos que ocuparon en realidad que se participaron eran verbalmente fluidos que tenían sospecha de TEA. Y también hay un estudio de Turquía que también lo quise mencionar porque el N era grande, pero el puntaje de corte que ocuparon era mucho más bajo y era 4. Aunque la sensibilidad, si pueden ver, en general se mantiene sobre el 80%, digamos, 79 en Chile, pero era 79,1 algo más. Y la especificidad también siempre se mantiene sobre el 90, pese a que las poblaciones que pueden ver en estos 4 estudios son bien diversas. Y resumen también más visual en realidad del rendimiento diagnóstico de cada una de las pruebas, del A22, del ADR y del AMSE. Esta en realidad es el rendimiento diagnóstico general, digamos, no,
digamos, no separado por ningún subtipo. Y aquí también una tabla resumen solo para visualizar de qué cosas, digamos, están centradas en el A22, en el ADR y en el AMSE. La validación en Chile, recordar que solo el AMSE está validado actualmente y fue el 2023. Y el Gold estándar, también recordar que es el A22 y el ADR, porque del AMSE faltan todavía bastantes estudios para poder, em, digamos, que tenga el mismo bagaje que el A22 y el ADR. Y por último, vamos a dar algunas palabras para el CAT-Q, que es el cuestionario de camuflaje, que está diseñado para medir el camuflaje social. Entonces, como a diferencia de lo que vimos antes, que era para diagnóstico, este en realidad es un cuestionario de autoinforme y que no es para diagnóstico, solo para medir el camuflaje y consta de 25 ítems que están agrupados en 3 dimensiones, que las vamos a ver más adelante. En la validación italiana se ocupó en general CAT-Q en población universitaria y adultos. Hay pocos estudios donde se hayan estudiado, o sea, donde se haya evaluado en adolescentes o, digamos sobre 16 años. Ay, no avanza. Ahí sí. Entonces, las tres ítems que evalúa es la asimilación, la compensación y el enmascaramiento. La asimilación es observar e imitar interacciones sociales para parecer neurotípica y genera apariencia de competencia social que el A22 no logra captar. La compensación es desarrollar estrategias alternativas, guiones sociales memorizados, uso de reglas aprendidas para navegar situaciones y puede confundir obviamente al evaluador. Y el enmascaramiento es la supresión activa de comportamientos repetitivos y estereotipados durante la evaluación. Y el costo cognitivo y emocional de un enmascaramiento es alto. En el CAT-Q también se mencionan diferencias en pacientes que son verbales y no verbales. ¿Qué es lo principal? El camuflaje en general se ha demostrado que parece estar apoyado por la habilidad verbal que tienen las personas y por las funciones ejecutivas. Entonces, como este es un instrumento de autorreporte, requiere alguna introspección, comprensión verbal y capacidad que tenga para contestar las personas. Entonces, en realidad, no es que el CAT-Q no sea confiable en no verbales, sino que está adecuado el instrumento para personas verbales sobre 16 años. Hay una versión abreviada que también se estudió, que es el CAT-Q-SF, así se llama cuando es abreviada y tiene 9 ítems en vez de 25. Y en un estudio en particular mostró que la estructura de los 3 factores que vimos tienen una buena consistencia interna y de un 0,84 y en una muestra que fue independiente tenía una consistencia interna de 0,89. Entonces, en realidad, los autores de este estudio en particular mencionaron que el CAT-Q abreviado podría ser una muy buena herramienta en comparación con la versión completa, porque las propiedades fueron similares o incluso mejores. Y el valor clínico, entonces, del CAT-Q en general está en adolescentes y adultos, y especialmente en contextos donde se sospecha que hay alguna compensación social que sea significativa. Entonces, la evidencia que tenemos de la fiabilidad del CAT-Q es fuerte en adultos verbalmente competentes y sin discapacidad intelectual marcada. Entonces, no debería generalizarse en realidad como a personas que tienen DI o bajo nivel verbal hasta ahora. Y acá, de nuevo, una tablita resumen que, que me gusta colocarlas para que quede un poco más claro. Em, entonces, el instrumento del A22 en relación al género, al sesgo de género, hay que estar muy atentos al camuflaje femenino. En el ADR es útil si hay enmascaramiento porque vemos la historia del desarrollo totalmente. En el CAT-Q obviamente es muy relevante, la idea es que mientras se pueda complementarlo con el A22 o el ADR, si es que las personas cumplen con la edad, digamos, y los otros requisitos. Y el AMSE está considerado o se está considerando en la validación. En relación a la etapa o el ciclo vital, el A22 tiene la fortaleza, como vimos, que los módulos son por edad y por desarrollo del lenguaje. El ADR depende mucho de la historia evolutiva y el informante. El CAT-Q en adolescentes y adultos, como ya vimos, y el AMSE es muy bueno porque tiene un amplio rango etario.
El lenguaje y discapacidad intelectual, el A2 depende obviamente del módulo y la interpretación, porque podemos elegir de acuerdo al módulo. El ADR depende del informante nuevamente y el CAT-Q requiere el autorreporte verbal, entonces hay que usarlo con cautela en personas que tengan discapacidad intelectual. Y el AMSE es muy flexible en muestras heterogéneas, como vimos en todos los estudios, como que podía salir victorioso del género, la edad y el lenguaje y discapacidad intelectual. Y para terminar, entonces, ¿qué debemos recordar o quedarnos? Ningún instrumento debe usarse de forma aislada. El diagnóstico de TEA es siempre clínico, multidimensional y contextual. La utilidad clínica real surge de combinar la buena fiabilidad con la buena indicación de su uso, no solo quedarse con los parámetros objetivos, digamos. Los instrumentos fueron construidos y validados en varones escolares con CI normal. Siempre recordar eso en general. Y toda desviación de ese perfil reduce su rendimiento de manera predecible. La combinación de lados 2 con el ADR es el gol estándar, pero presenta las barreras reales que ya vimos de costo, entrenamiento en el sistema chileno. Y el AMSE tiene un perfil único para atención primaria y contextos de bajos recursos, con validación chilena disponible, como les mencioné, está en la norma y es una herramienta de alta relevancia local. Y es importante recordar que nuestro campo avanza hacia un modelo transdiagnóstico del ciclo vital que reconozca que los mismos síntomas se expresan de forma heterogénea según el género, la edad, nivel cognitivo y comorbilidad. Por eso esta revisión requiere, o sea, como que tiene bastante importancia porque podemos ir viendo las disquisiciones que hay entre cada una de ellas. Y aquí están mis referencias que fueron un poco... Gracias.